cualquier vector y del espacio vectorial, el elemento inverso es único, ¿no? Está afirmando, ¿no? También la idea es que revisen esta parte de acá. Para cualquier espacio vectorial V, se cumple la condición esta que habíamos comentado pues, la otra vez con la referencia bibliográfica. ¿Esta cómo se interpreta, Carlos Tomás? ¿Cómo se interpreta, Carlos? Daniela Rivas, Daniela Rivas, ¿cómo se interpreta esta la afirmación 1 del teorema? Ander, Santiago, Ander. Naidi, ¿cómo se interpreta la condición 1, que 0x es igual a 0? Naidi. Nos está diciendo que para cualquier elemento X perteneciente al espacio vectorial, 0 por X va a ser igual a 0. Este 0 que está aquí es el 0 escalar o 0 vector, Naidi. Es el 0 vector. A ver, chécale bien, porque mira. Oh, sí, creo que es 0 escalar. Sí, es 0 0 escalar, escalar. ¿no? Sí. Ajá. En cambio, este otro que está acá, el del lado derecho de la de igualdad, ¿ese qué sería? El 0 vector. Ajá. Vamos a aterrizarlo un poquito aquí, por ejemplo. Vamos a, nada más para que tengan intuición, tomemos un en Rn. Tomemos un... ¿Cómo escribes un elemento de Rn, Naidi? ¿Te acuerdas? ¿Cómo definimos un X? No me deja escribir. X. ¿Recuerdas qué forma tiene un elemento de Rn? Sí. ¿Cómo va? Es una eneada de números reales. Ajá, ok. Es decir, que X va a ser igual a X1, X2 hasta Xn. Más que sean iguales, esos X, desde X1 hasta X2 hasta Xn, van a ser, ¿qué? Números reales, ¿verdad? Sí, números reales. Ajá. Y supongamos que este pertenece a Rn. Como un ejemplo particular, ¿no? Para ilustrar las ideas de este teorema, ¿no? Entonces, supongamos, el teorema vale para cualquier espacio vectorial, ¿no? Para cualquier espacio vectorial. Pero, pues, ilustremos las cosas. Sabemos que Rn, junto con la operación de suma y multiplicación escalar usual, tienen la estructura de espacio vectorial. Entonces, sin problema, nada más para efectos de ilustrar las ideas, podríamos tomar lo siguiente. Pudiéramos tomar X en esta forma. ¿Qué sería, Neidy? 0 veces X para tener esto de aquí. Para tener esto de aquí, en analogía a esto. En el caso de Rn, ¿qué sería 0x? Sería Sería multiplicar 0 escalar ¿ah? y escribimos el vector en sus componentes. Exacto. Justamente dice, usa este lenguaje apropiado, correcto. Escribimos el vector en sus componentes.
Y la multiplicación escalar en Rn, ¿qué nos dice? Nadie. Que el escalar va a multiplicar a cada una de las entradas del vector. Entonces sería 0 por x1, 0 por x2. Así nos vamos. 0 por xn. ¿Y a cuánto es 0 por x1, 0 por x2, 0 por xn? Nadie. Es igual a 0. Cada una, cada entrada, ¿no? Sí. Entonces, observa. Esto que tenemos aquí vendría siendo esto de acá, ¿no? Sí. Y este que estoy subrayando aquí vendría siendo este. Entonces, en ese sentido ya clarifica muy bien las cosas. ¿Qué opinas, Naidi? Sí. Yo al principio cuando lo vi pensé que era el 0 vector y es el 0 escalar. Sí, está bien. Ajá, sí. Para matrices, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿cómo quedaría esta expresión de aquí? Quedaría, bueno, multiplicaría el 0 escalar por la matriz X Ajá, de vamos orden a 2 pensar por que 2. Sí. esa matriz X, por ejemplo, tenga entradas, vamos a poner, digamos, X1. vamos a ponerle A, B, C, D. Una matriz X con esas entradas, ¿ok? Sí. Sí. Entonces, multiplicas entrada por entrada, ¿no? Sí. 0 por A, 0 por B, 0 por C, 0 por D. ¿Qué nos genera? La matriz 0 de orden 2 por 2. Por 2. Y eso estaría asociado a esto de acá, ¿no? Sí. Entonces, siempre es bueno, digamos, en el caso, una vez que tienen la expresión general, aterrizarlo a casos conocidos, porque al hacer eso, ¿qué les da más intuición, no? O sea, por ejemplo, ahorita con el DRN, y por ejemplo, eso de considerar las matrices de orden 2 por 2 con la operación de suma y multiplicación escalar, que saben que es un espacio vectorial, eh, pues ya tienen la intuición de cómo interpretar esta expresión. Y para este otro, ¿cómo estaría el asunto, Naidi? ¿Cuál es la idea básica? Para cualquier A de un campo F y cualquier X, aquí le corrigen. Bueno, ahorita le corregimos. Aquí no es el campo F, aquí es el vector B, ¿no? Del espacio vectorial B. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que menos A veces el vector X va a ser menos 1 veces el vector con multiplicación escalar de A con X, y va a ser A veces menos X, ¿no? Para cualquier A en el campo F y para cualquier X en el espacio vectorial. Y esta de acá, a ver, Naidi, ya que estamos contigo en esta parte, ¿qué significa esta expresión de ahí? Aquí A ya va a ser un elemento del campo F. ¿Sí? Y bueno, espero no equivocarme, este ya es el 0 vector. Así es el cero vector. Recuerden que con espacios vectoriales multiplican en forma escalar un escalar con un vector, ¿verdad? ¿Y el escalar cuál es? A. El escalar es A. Por lo tanto, este de acá, ¿qué tendría que ser necesariamente? El El vector, ¿no? 0 vector. El cero vector. Entonces, aquí en este caso es como si consideraran de entrada, considerar aquel vector con entradas si fuera el de Rn, sería el que tendría entrada 0, 0, hasta la última que va a ser 0, como un elemento de Rn. Entonces, ¿qué está diciendo A veces 0? A veces 0 va a ser A veces multiplicación escalar con el vector 0 de Rn para generar intuición. Y multiplican A por 0, cada entrada por 0, y eso que les va a generar. Este de acá, ¿no? De esa forma tendrían esta expresión de aquí, ¿no?
Miguel Giovanni, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría esta igualdad para una matriz 2 por 2? Sí. Sería igual en ese caso un alfa de Ajá, elemento del campo. ajá. A ver, si quieres la Multiplica. dejamos, digamos, la A, elemento del campo. Ajá, Y luego, para poner esto de aquí, ¿no? Y ajá. luego, Sería ¿está? la matriz 0 de 2 por 2 que sería Una, 0, 0, 0 y 0. ok, y luego, Sería igual a la matriz 0 otra vez. ajá. ¿Cómo sabes que va a ser igual a la matriz 0? Porque cuando definimos la multiplicación en las matrices, Escalar, decimos, la ajá, multiplicación escalar, ¿verdad? sí, la multiplicación escalar en las matrices, Ajá. decimos que el escalar se va a multiplicar por cada entrada. Entonces nos quedaría así, la primera entrada A por 0, segunda entrada A por 0, y luego análogo para el segundo renglón. Sí, Y cada uno de ellos, ¿qué nos va a dar? 0. Pues vamos a tener esto, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, esta de acá sería el análogo de esta parte de acá, y esta parte de aquí sería el análogo de esta parte de allá, ¿no? Sí, Ok. Y valdrá para, Miguel, para los polinomios de grado n o menor, con coeficientes reales, este teorema será válido para considerando el conjunto de todos los polinomios de grado n o menor con coeficientes reales y con la operación de suma y multiplicación usual. Este teorema se va a cumplir para este caso. Miguel, ¿qué pensarías? yo diría que sí, Sí, necesariamente se va a cumplir porque la hipótesis del teorema, ¿cuál es, Miguel? que cualquier espacio vectorial. Ajá, y para hacer el otro espacio vectorial, entonces tiene que cumplir estas condiciones, ¿estarías de acuerdo? Sí, Entonces, ahí lo importante es que ustedes vayan, o sea, está el teorema que va a estar en su cuaderno, ahorita les mando la nota, esta de aquí, y vayan complementando la nota. A ver, este teorema, tomemos un ejemplo particular, veamos qué pasa con Rn, veamos qué pasa con unas matrices 2 por 2, etcétera, ¿no? Para que vayan, con los polinomios, para que vayan agarrando intuición, ¿no? Y entonces ya puedan interpretar de una manera muy general estas expresiones, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Luego, recordemos lo que se había revisado de espacios vectoriales. Hay un comentario que es relevante, es importante, que es el siguiente. Dice subespacios, dice, en el estudio de cualquier estructura algebraica, resulta de interés examinar subconjuntos que poseen la misma estructura que el conjunto bajo consideración. Entonces, recuerden nuestra idea básica, tienen que V es un espacio vectorial. V, espacio vectorial. Luego consideran un subconjunto W que pertenezca a V. Y la pregunta es, ¿bajo qué condiciones o qué podríamos decir para que este subconjunto de ese espacio vectorial tenga a su vez la estructura de espacio vectorial? Ya lo habíamos comentado, pero vamos a recordar. Definición, un subconjunto W de un espacio vectorial V sobre un campo F se le llama subespacio de V si W es un espacio sobre el campo F con las operaciones de suma y multiplicación definidas en el espacio vectorial. Entonces, digamos en pocas palabras, si ustedes tienen un subconjunto de un espacio vectorial y si ese subconjunto a su vez tiene la estructura de espacio vectorial con respecto a la suma y multiplicación escalar del espacio original, del espacio vectorial original, entonces decimos que ese subconjunto es un subespacio de V. Ok. Observación para cualquier espacio vectorial V, nótese que V y 0 son subespacios. Este último se le llama subespacio 0. A ver, por ejemplo, V está contenido en V. Todos los elementos de aquí están acá. ¿Qué dirían? Josué, ¿qué opinas? Considerando a V como espacio vectorial. Josué.
Laura, ¿qué opinas, Laura? Que sí es un subconjunto. Ajá, sí, efectivamente eso es un conjunto. Y supongamos que de entrada V es espacio vectorial. Entonces, ¿V se considera subespacio de sí mismo, Laura? Sí, bueno, Así yo es, digo, es correcto, así es. Por eso estamos afirmándolo aquí, ¿no? Ok, porque si cualquier espacio vectorial es su conjunto del mismo, y entonces, como el subconjunto es espacio vectorial, pues es subespacio, ¿no? Se acabó. El cero, supongamos que tienen un solo, digamos, el conjunto tiene un solo elemento, el cero, ¿no? Con la operación de suma, definida de tal forma que 0 más 0 es igual a 0, y de tal forma que el escalar 0 de los reales, multiplicado por el 0 del espacio, sea 0. ¿Este conjunto tendrá la estructura de espacio vectorial, el 0? ¿Qué opinan? Más bien, digamos, el 0 como un subconjunto de un espacio vectorial, ¿no? O sea, si tienen un espacio vectorial, todo espacio vectorial tiene un 0, ¿no? Entonces consideren el 0 como un subconjunto de ese espacio vectorial. La pregunta es, si el 0 tiene la estructura de espacio vectorial, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarías, Jan Toledo? Pues yo pensaría que sí. ¿Cómo, perdón? Yo creo que sí. Sí, así es. Ahí le piensan un poquito, ¿no? Pero sí, efectivamente va a ser un subespacio, ¿no? Y de hecho le llaman el subespacio cero, ¿no? Pero piénsele y digamos, esa parte dejamos que lo piensen y a la siguiente lo comentamos, pero es que le piensen, ¿no? Que hagan su bosquejo, digamos, en su cuaderno, ¿no? Y también, digamos, lo que ya hemos comentado es que el siguiente teorema muestra que para demostrar que un subconjunto W de un espacio vectorial B es un subespacio, no es necesario verificar todas las condiciones del espacio vectorial, sino nada más las que vienen en el teorema, en ese teorema. Recordémoslo. Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V, se tiene que W es subespacio de B si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones. El 0 está en W. Siempre que X y Y estén en W, la suma de ellas también va a estar en W. Y siempre que consideren un escalar C en el campo y un vector B o un elemento B de W, el producto escalar, la multiplicación escalar, también va a estar en W. Incluso recuerden del Friedberg, y esta sección, de acá la definición, y el teorema. Se había comentado lo de las matrices simétricas, y que de hecho la colección el conjunto de matrices, de todas las matrices simétricas, de orden n por n, sobre un campo F, es un subespacio del conjunto de matrices simétricas de orden n, perdón, del conjunto de todas las matrices de orden n por n sobre el campo F, ¿no? Sí, entonces tomen en cuenta que W es el conjunto de todas las matrices simétricas que están en este espacio, en el espacio de las matrices de orden por n por n, sobre el campo F.
Y este era el análisis que nos daba la razón del por qué efectivamente se cumplía esa afirmación, ¿no? Como ya ahorita tienen más intuición, digamos, ya como se hizo una revisión sobre los espacios vectoriales ya mucho más detallada, o bastante detallada, la vez pasada comentamos el siguiente ejercicio, ¿no? Cuando estábamos con subespacios. ¿Alguien tiene el PDF a la mano? A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Alguien tiene el ejemplo del PDF a la mano que lo ubiquen ahí? Cuando trabajamos, me parece que sí les mandé el PDF de, de un ejemplo concreto de subespacio, un ejercicio, ¿lo recuerdan? Que lo tengan a la mano para dejarlos que compartan y que lo veamos ahí en pantalla. ¿Del libro, profe, o de unas notas que mandó? No, nota como apunte a mano, en PDF. Me parece que sí se los mandé, pero a ver, chéquenle, por favor, ¿no? Un ejemplo de subespacio detallado, ¿no? Con el álgebra detallada. O a lo mejor no, a lo mejor se me pasó, ¿no? De que lo comentamos aquí en pantalla, sí, eso sí, no hay duda, ¿no? Creo que era el de F4, algo, un subconjunto de R4 o F4, ¿no? Era el conjunto de todas las tetradas, elementos de R4, tal que una de las entradas era 0 o cumplía una cierta característica, ¿no? Sí lo tengo, pero no lo tengo tan a la mano. Entonces a ver si a ver si lo ubica ahí en sus notas, en un correo. Profesor, creo que no lo mandó. ¿No? Nada más lo comentamos en pantalla. Sí, al menos yo no lo Proba- tengo. sí, probablemente sí haya pasado eso, Omar. A ver si algo tu compañero por ahí, compañera. Pues yo tampoco lo encuentro, profe, en los que mandó. Entonces seguramente nada más lo comentamos en pantalla, ¿no? Pero no se los envié. Sí, porque ya son dos, entonces seguramente no lo tienen. A ver, vamos a poner este ahorita. A ver, consideremos, siguiente, digamos, un ejercicio, ¿no? Demuestre que
W. Bueno, con todas las triadas, tenemos X igual a X1, 2. R3 tal que 5 es 1 menos 2 X2 más 3 igual a 0. Es espacio de R3. A ver, primera pregunta para todos. Anoten el problema, por favor, en su cuaderno. ¿Ya lo notaron? Sí, ya, profe. Omar, ¿ya lo Profe. escribiste en el cuaderno? Ya. ¿Ya? Ok. A ver, Isaac, ¿podrías leer cómo se lee W como conjunto? ¿Podrías leerlo, por favor? W como conjunto. Isaac, Como conjunto, pues es el espacio W vectorial es el W conjunto de... de Ajá, todas las X, de los vectores triadas, X, digamos. ajá, Ajá, que son triadas del espacio, no, R3, ajá, tal R3. que... Sí, tal que 5x1 menos 2x2 más 3x es igual a 0. Entonces, W es el conjunto de todas las triadas de 3, ¿no? 1, 2, 3, eneada. Pero en este caso es triada porque son 3, ¿no? No son n, son 3. Entonces, el conjunto de todas las triadas de números reales, porque están en R3, este símbolo de aquí, ¿cómo se lee? Isaac, tal que, ¿no? Tal que, ajá, Tal que 5x1 menos 2x2 más x3 es igual a 0. ¿Recuerdas, Isaac, qué representa geométricamente esta ecuación? pues es una recta, ¿no? O bueno, A sí, en ver, un espacio tridimensional, ¿no? ajá, pero si es recta o un plano. Ah, sí, Si este es un fuera plano, x1, es cierto. x2 y x3, ¿no? Con 3 puntos que cumplan la ecuación, escogen los fáciles. Por ejemplo, el 0 pasa por el plano, por ese plano. Mm, sí, Pues sí pasa, porque fíjate, cuando x1 vale 0, x2 vale 0 y x3 vale 0, ¿a qué es es igual a igual? 0. Entonces sí pasa por el origen, ¿no? Sí, Entonces agarramos un punto, uno fácil, ¿no? El del origen. claro. A ver, de repente no me deja escribir. A ver, vamos a ponerlo. Bueno, aquí en el origen está el punto, ¿no? No sé por qué no me deja escribir ahorita.
Ahí está el 0. Luego otro fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando x1 vale 0, x2 vale 0. No, ese no. Bueno, ahorita no vamos a detener, pero elija 3 puntos que pasen por que cumplan esa ecuación. Supongamos que uno es el del origen, ya vimos que sí lo cumple, ¿no? Y otro para no entretenernos, que sea, supongamos que sea este y este otro de acá, supongamos, ¿no? Y ya con eso trazan ¿qué trazarían, Isaac? Con 3 puntos no colineales. El plano. El plano. Que supongamos que ya cada quien escogió 3 puntos fáciles de ubicar y entonces ya ahí está, ¿no? Ahí están. ¿Y qué es lo que queremos demostrar, Isaac, para este problema? Formalmente. Que es un subespacio de R3. Ajá, primera pregunta. La primera pregunta será la siguiente. ¿SW es un subconjunto de R3? ¿Qué dirías, Isaac? Que sí, por el teorema anterior. Bueno, o sea, no por el teorema, fíjate, como esos son puntos de R3, son esos puntos de aquí, y el plano es una parte de ¿dónde? De R3, De justamente. R3, entonces, de entrada no tiene que ver con el teorema, sino simplemente eso es un conjunto de R3, ¿estás de acuerdo? Sí. Quizá lo que quisiste decir es que, bueno, ya para efectos de analizar, ahora sí analicemos si se cumple el teorema anterior para demostrar que ese conjunto W que es un subespacio de R3, pero ese sí es otro asunto, eso es demostrar, es lo que se quiere demostrar que SW es un subespacio de R3, ¿no? ¿Cómo le hacemos, Isaac? Analizando las 3 condiciones, Ajá, la primera, ¿cuál es? que 0 se encuentra en W. ¿Y es cierto que 0 está en W? Sí, El 0 que es igual a 0, 0, 0, ¿está en W, Isaac? sí, ya ¿Por qué? dijimos que sí. ¿Por qué está en W? Porque el plano pasa por el origen. Oh, Ajá, porque el 0, sí, es lo que dice, el plano pasa por el origen, y en la parte algebraica el 0 cumple esta ecuación, ¿no? claro. ¿Ah? ¿Y luego qué sigue, Isaac? 2 elementos X más Y sumados sigue estando en W. Pero ¿cómo lo demuestras? Pero, ajá, siempre que pasa, siempre que X y Y estén en W, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí, Isaac? Que uno de los, bueno, creo que estoy mal, pero dos de los 3 puntos se pueden sumar y que queden en el mismo W. Ajá, esta idea intuitiva la tienes que demostrar. Tienes que tomar un X con estas entradas, ¿no? Desde X1, X2 hasta X3. Y tienes que tomar un Y con cuántas entradas. Con 3 entradas. Ajá, y por estar en Y, ¿qué ecuación van a cumplir? Digo, por estar en W. Esta de 5X y eso. La primera, 5X1 menos 2X2 más X3. Y la segunda, ¿cuál va a ser? Si toman Y con entradas Y1, Y2, Y3, entonces van a cumplir la ecuación 5Y1 menos 2Y2 más Y3 igual a 0, ¿estás de acuerdo? Sí, Y pues hay que demostrar, hay que ver si la suma está en W, ¿no? claro. Ah. Sí, sí, cumple ajá. Pero se tiene que demostrar, ¿no? Sí, claro. Hay que ver. ¿Y cómo le harías para la condición 3? Que con un escalar C que multiplicado por una solución de la ecuación Ujú. sigue estando en W. Sí, hay que trabajarlo, ¿no? Ajá. Y geométricamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues al final lo que va es que si tienen un par de vectores X y un vector Y, la suma de ellos, ¿dónde va a estar? En el mismo plano, ¿no? Y si tienen Sí, un vector y lo multiplica por un escalar, la multiplicación escalar de ese vector va a estar en el mismo plano, ¿no? Aquí en el plano. Entonces hay mucha geometría ahí en ese sentido, ¿no? A ver, véanlo trabajando, porque de hecho ahorita a las 7 tengo necesitaron una reunión de trabajo para, hay una de las áreas de la escuela que está, ya ven que hay una nueva, ya saben que hay un nuevo subdirector, subdirectora, ¿cómo se llama? De Servicios Educativos e Integración Social. ¿Sí saben o no? ¿No están enterados? no sabía. ¿No? Sí, bueno, lo que pasa es que como a ustedes les ha tocado en línea, pues ha sido la situación como una cuestión virtual en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, sí, efectivamente hay apenas se hizo un nombramiento de la nueva directora, ¿no? Que tiene que ver justamente con el área de ustedes, con la parte del estudiantado, como los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Francisco, sí, sí. Pero ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Un poquito más fuerte. Pues mira, se está trabajando en eso. Este semestre se ve difícil, ¿no? Este semestre, porque tan solo, a ver, voy a dejar de compartir. Se ve difícil porque, a ver, tan solo, por ejemplo, levanten la mano o pongan una señal ahí en pantalla los que ya fueron vacunados con la primera vacuna, con primera vacuna. Pongan una señal ahí, algo ahí. Ahí hay un compañero, 2, 3, 5, como unos 7 más o menos ubiqué, 7, 8, de 18, 17, o sea, ahorita ni la mitad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, las condiciones de seguridad tanto para ustedes como para los profesores, pues es que todos estén vacunados, o sea, que todos estén vacunados, o la mayor parte, pero que sea, digamos, que haya habido ese proceso de vacunación. Entonces, no está tan fácil, pero sí se están preparando las condiciones, ¿no? Para eso, ¿no? A lo mejor incluso a considerar actividades mixtas, ¿no? Presencial y en línea, ¿no? Digamos, ahorita, este semestre no se ve tan fácil. Bueno, no fácil, no, las condiciones no están tan manejables, ¿no? Para esa parte, ¿no? Para que se dé eso, ¿no? Pero, pues hay que tenerlo en el radar, ¿no? Bueno, aquí lo dejamos, terminando la otra reunión que tengo ahorita, les mando el PDF, ¿no? Y entonces van trabajando bien ese ejercicio que está ahí, y les voy a anexar otro más ahí. Entonces, sería todo por ahorita. Buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas tardes.